Soy Julio Sánchez, soy apicultor. Hace más de 20 años que trabajo con las abejas por esta necesidad que uno tiene de meter la mano en la cera. También compongo música y estamos esperando para hacer la presentación de una obra poético-musical. Yo escribí hace unos 8 años un libro que se llama Los poemas de Victoria, en homenaje a doña Victoria Romero, asumiendo que doña Victoria, entre cabalgata y añoranzas, hubiera escrito poemas, ¿no? Entonces esos poemas de doña Victoria, después les pusimos música y ahora estamos ya en condiciones de presentar la obra. Hago las letras principalmente y en este caso las músicas de casi todos los poemas, y en algunos casos Pancho Cabral sumó también la musicalización de dos de ellos, y Juan Pablo Sánchez hizo la música de otros 2. Yo recién le pregunté a qué se dedica y usted me dijo escritor, y tiene 6 libros publicados. Esos Julios me van pidiendo pista en cada momento, y bueno, uno tiene un tiempo limitado y una vida corta, y entonces le va dando paso en cada momento, ¿no? Al que escribe, al que viaja, al que canta, al que hace miel. Yo recuerdo, yo hice la colimba en Mendoza. En esos 20 años yo tenía unos papelitos que podía guardar en los bolsillos de la chaqueta, y de ahí, mientras estaba de guardia, iba anotando y haciendo pequeños universos escritos, ¿no? De modo que desde los 20 años diría yo que vengo haciendo estos garabatos, pero de un modo más conducido y más sistemático desde el 2010, en que hice mi primera publicación, que se llama Hallados en Pueblos Abandonados, un libro de cuentos que es como si yo mismo le contara al niño que fui. Es una mirada hacia los pequeños universos de la infancia para poder recrearlos y traerlos otra vez. Yo había escrito unos cuentos sueltos que son los que después, partes de lo que formaron el libro Hallados en Pueblos Abandonados. Habida cuenta del éxodo, ¿no? Del abandono de los pueblos que antes sostenían a las comunidades y después quedaron taperas. Cuando una compañera que también es escritora, Sara Manguesi, lee mis cuentos y dice: pero yo se los voy a mostrar a Adriana Petrigliano, que es una señora muy conocida, muy activa, muy reconocida en el campo de los talleres literarios. Adriana lee estos cuentos y me manda una carta diciéndome que por qué no escribía eso. Bueno, y me invita a sumarme, y bueno, ahí empezó este aprendizaje de cómo debe ser hecho un cuento, ¿no? Porque tiene algunas normas. Yo venía con una escritura montaraz, una escritura salvaje, no ajustada a normas. Bueno, así que diría que entré un poco en caja, ¿no? Aunque es cierto que las normas también están hechas para transgredirlas, pero lo importante es primero conocerlas y después poder decir por qué quise hacer distinto. Mi esposa es Zulma Zucati. Ella es una persona formada en las Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes en Córdoba. Ella ilustró casi todos mis libros, salvo 2. Uno de ellos los ilustró Orlando Herrera, que es un muy reconocido pintor y dibujante e ilustrador, fue arquitecto. Digo fue porque hace poquito falleció. Fuimos compañeros y nos recibimos de maestros en Chilecito y de arquitectos en Córdoba, y nos unía una amistad entrañable. Pero bueno, él tenía una capacidad como dibujante, como ilustrador, y hay un momento en que uno va buscando los nexos, los vínculos, ¿no es cierto?, las ataduras. Y entonces yo, así como llamé a Zulma para que me acompañara en los otros libros, llamé a Orlando Herrera y él hizo una tapa hermosa en el libro Las lenguas atadas. Y tengo también mi hermana Leonor, que hizo
también la carrera de Bellas Artes y es profesora de grabado en el Krušik, y ella hizo las ilustraciones de Soltados de la Mano, que yo diría que es un libro distinto que todos los otros, desde el punto de vista que me posiciono hoy y miro el universo y miro qué está pasando y veo todas las inequidades, ¿no? Los azotes de la humanidad actual. Entonces están denunciados ahí o advertidos de esa manera, y las ilustraciones de mi hermana Leonor, muy bonitas, también están acompañando a ese libro. Quiero destacar que la provincia de La Rioja hace varios años dispone de esa herramienta que es la ley del libro, ¿no? Muchos escritores la han aprovechado, pero yo no. Yo también fui, al mismo tiempo que arquitecto, fui funcionario en la provincia durante muchos años. Entonces no quise ponerme en la cola de los beneficios, de las facilidades que un área de la provincia daba a los que escribían. Usted tiene 6 libros publicados, hay una variedad, pero quizás hay algunas cosas constantes que permanecen en sus diferentes textos. ¿Usted puede identificar algo o no? Sí, cómo no. Bueno, yo soy habitante de La Rioja, ¿no? La Rioja tiene una característica principal por encima de todas las otras provincias, que es la que tiene menor cantidad de agua. Entonces, La Rioja es el territorio de la sed. Y sobre ese territorio estamos las personas y estamos los otros universos con los cuales compartimos y actuamos, ¿no? Entonces, pienso que permanentemente vuelvo a esa referencia. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es mi escenario? ¿Cuál es mi territorio? ¿Cómo actúan las otras personas? ¿Conmigo o sin mí? Pero claro, ahí está, yo diría, la marca fuerte. Y quizás como resultado de eso va saliendo, por la suma de los distintos libros, una suerte de literatura riojana o para La Rioja, ¿no? Yo tuve una infancia rural fuera de La Rioja, en la provincia donde yo nací y me crié. Papá era un maestro rural de los llanos de La Rioja de Tama. Como muchos, la mayoría de los maestros que se formaban hace 60 años, tenían como destinos otras provincias y ejercer su profesión, y de hecho ha habido muy buenos maestros en el sur, en la Patagonia, en el litoral, de modo que mis primeras percepciones, primeras imágenes eran sí de la ruralidad. También esa ruralidad no solo tiene ese aspecto que destaco, sino también tiene una musicalidad, ¿no es cierto?, y una cierta ternura. También porque en el ámbito rural hay una cierta inocencia también de las personas, ¿no? O sea, conviven esos dos perfiles. Y luego, venido a La Rioja, como dije, mi papá, maestro, era riojano, él era maestro único en esa escuelita, ¿no? Entonces él decidió que nosotros no termináramos la escuela primaria en su escuela, sino que fuéramos a otra escuela a los 11 años para poder conocer otros maestros y tener otra forma de relacionamiento. A los 11 años agarramos nuestras valijas y nos fuimos de nuestra casa, y yo vine a parar con la suerte de venir a Campanas, departamento Famatina, al pie del Nevado. Entonces ahí fue mi inmersión en la riojanidad. Ahí terminé mi escuela primaria y ahí conocí, digamos, las primeras expresiones del cacán. Es la lengua de los diaguitas. Yo después descubrí que Campana es un pequeño reservorio de palabras cacanas que después yo no he encontrado, buscándolas deliberadamente en toda la patria de Calchaquí. Yo viajé, pregunté a las señoras, a las viejas, a las bagualeras y a los escenarios, a los cuentos que mi abuela, que era también llanista, porque comenté que papá era de los llanos, contaba, ¿no? Ellos habían hecho, mis abuelos, una transición en apenas una generación de pasarse de ser pastores
a ser agricultores. Un cambio brusco. Por eso mi abuela todavía no se hallaba muy en esa tierra de la agricultura, de Campana, Famatina, y siempre apelaba a sus formas de decir del chiquero, de las vacas, del ordeñe, de las represas. Bueno, ahí también yo fui prefigurando los llanos, que no fue el territorio de mi primer contacto. Bueno, ese es el enfoque, digamos, la primera vivencia fuerte, la ruralidad que también están expresados muchos en mis escritos. En el libro Las lenguas atadas, cuentos del Cacán y otros universos, yo escribí a partir de pequeños elementos, como unas piedritas, guijarros, que eran estas palabritas sueltas del Cacán que yo había aprendido en la niñez, en Campanas. Y yo decía, estas palabritas se van a perder conmigo, ¿por qué no las incorporo jugando a modo de cuentos en este libro? Bueno, después supe, porque investigué, que esta lengua cacana, que muchos niegan, dicen no alcanzó a ser un idioma, no perduró, no hay rastros. Descubrí que el padre Alonso de Barzana, que fue un misionero español que vino primero a Lima, luego al Cusco, vino bajando con la misión, porque era un lingüista, con la misión de hacer entender el mensaje, el mensaje de Cristo, digamos, del cristianismo, sobre estos paganos. Pero Alonso de Barzana no solo hizo esa tarea de la gramática para el Cacán, sino también, como ingresó desde Lima, hizo la gramática del Puquina. En ese momento, cuando él viene, ya estaba hecha la traducción del quechua al español. Pero había una lengua también ahí encriptada, que era, podríamos decir, el quechua de los nobles, de los médicos calahuayas, de los orejones, los que llevaban las joyas en las orejas, ¿no? De los emperadores. Entonces él traduce el Puquina, y luego empieza a descender desde Lima, asignado a otros destinos, hasta el Cusco, hasta la orilla del lago Titicaca, y hace la traducción del Aymara. Luego lo destinan más hacia el sur y viene hacia el Tucumán. Y entonces se enfrenta con el Cacán, que según los escritos del padre Alonso de Barzana, era la lengua más difícil de pronunciar. Era una lengua no hecha para hablar con la lengua, sino era un idioma gutural para lanzarlo a través del paladar y de la garganta profunda. Sí, claro. Ese acento esdrújulo nos ha quedado a nosotros ahora. Bueno, para cerrar esta pequeña saga del padre Alonso, él está a punto de llegar a la ciudad de La Rioja. El Cacán ya se hablaba por todo el Valle Calchaquí, pero a punto de llegar, antes de la fundación, recibe una orden de la compañía de dirigirse hasta el Paraguay, donde había mayor necesidad de prédica, ¿no? Y de conocimiento del nuevo mensaje. Entonces él, yo calculo, desde los límites de Tucumán, ¿no es cierto? Ahí cruzó hasta Santiago, bajó hasta Santiago, y entonces encontró toda esta patria de los indios que se vestían como suris. Y él fue ahí escribiendo luego el tonocotés y el chiriguano, también los hizo gramáticas antes de llegarse hasta Asunción. Todo ese patrimonio que el padre Alonso llevaba en las alforjas de su mula, porque él se vino caminando, recuerde usted, ¿no es cierto?, que vino desde el Cusco, caminando por el Tucumán, luego subió hasta Asunción. Sufrió el padre en esa tarea de la gramática y también del apostolado. Sufrió los embates de las plagas, de las pestes, de los mosquitos,
en el cruce hacia Asunción. Y desdentado, sin pelo, se puede llegar hasta Asunción, y luego la compañía, sabiendo que era en estado de salud precaria, lo llama, le pide por favor que regrese al Cusco para poder atenderlo. Entonces, hay un punto ahí de quiebre, ¿no? Yo lo imagino a las alforjas del padre Alonso cargadas de estas nuevas lenguas y con el ánimo de publicarlas y de difundirlas en Europa. Pero llega allá, y en mis cuentos están explicados a través de una locura que el padre tiene, que no puede entender cómo todas estas lenguas se le han subido como hormigas, ¿no es cierto? Entonces él sacude y termina quemando esas alforjas, de tal suerte que la lengua cacana, la gramática con la que trabajó el padre, se ha perdido, desapareció definitivamente. Y en el libro yo también cuento esa búsqueda de otros lingüistas que han recorrido el camino de Alonso para poder encontrarlo en Cusco, posterior. ¿Dónde estarán? ¿Dónde habrán quedado esas alforjas perdidas? Publicó hace poco sobre infancias. Sí, tuve la suerte de ser seleccionado para que 2 cuentos míos formaran parte de la colección para la infancia, una biblioteca de cuentos para niños. Sé que los han hecho libros a cada uno de los cuentos y que los han ilustrado de una muy linda manera. No los he visto todavía. Se van a presentar en estos días, ¿no? Entonces, en ese caso, suele ocurrir que uno va trayendo ramitas para armar un nido y luego lo despluma, aprovechando la oportunidad, o entusiasmado por un concurso, que alguien le dice, ¿por qué no presentas tú? Bueno, tendría que ser un lenguaje que fluya desde el libro a la imaginación de los chicos sin restricciones, ¿no es cierto? Por eso creo que la literatura infantil debiera diferenciarse en cierta manera. Yo he hecho eso de acompañar a través de la construcción literaria esas formas de armar las imágenes que tienen los niños, ¿no es cierto? Esa forma que le han llamado naif, ¿no es cierto?, de inocencia, de carencia de normas para poder dibujar o escribir, ¿no es cierto?, donde una vaca puede ser verde y una catedral puede ser pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, acompañar eso que por supuesto da mucho material para la construcción, claro, fantástica, para la construcción y la imaginación. ¿Cómo ve la literatura de ahora en más con esto de la digitalización y todo ese nuevo mundo que se abre? Yo creo que la digitalidad ha construido bibliotecas de Babilonia en nuestras casas. La biblioteca que Borges heredó de su papá la podemos tener acá, ¿no es cierto? La enciclopedia británica en la cual Borges se inspiraba, ¿no es cierto?, para construir esos mundos fantásticos, Clon, Ukbar, Orbis Tertius, que luego él deconstruía y lo contaba a su manera. Está ahí a la mano. Entonces eso es de una riqueza extraordinaria, ¿no es cierto? Porque justamente la creación o la construcción literaria se abona por la propia experiencia y por también lo que uno ha leído. Entonces, tener una biblioteca así en una maquinita es fantástico. Ahora, usted me preguntaba sobre la lectura, qué facilidad hay. Creo que tiene que haber un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Uno está, porque hemos tenido esa cultura libresca, ¿no?, de aprender leyendo y repitiendo, y, ¿no?, sobre el papel, y así también nuestras formas de creación han sido al principio con la Vic, antes de pasarse al Scalextric, como diría Juan Manuel Serrat, ¿no? Pero bueno, ahora ya todos usamos notebook, computadoras, y los archivos están al salto. Digo que debe haber un aprendizaje. Loros viejos no aprenden a hablar, ¿no es cierto? Es la forma como la gente en el lenguaje popular dice cuáles son las dificultades que uno tiene para reaprender, ¿no? Pero, por ejemplo, que sería mi caso,
Pero, por ejemplo, todos los niñitos que ahora nos enseñan cómo se manejan los aparatos electrónicos, ellos no tienen ninguna dificultad para eso. Bueno, yo escribo primero para darme un gustazo. Sí, es una especie de complicidad, ¿no es cierto?, con uno mismo. Después esa complicidad también se transmite con un posible lector. Entonces uno va aprendiendo a hacerle determinados guiños, ¿no es cierto?, hacerle determinadas señales para que sepan, claro, para que vengan, ¿no? Y para que se entienda lo que uno está queriendo decir. Entonces, bueno, creo que uno también, con este tema de la publicación de libros, porque no se quedan los manuscritos en la mesa o en los cajones, sino salen buscando lectores, ¿no es cierto? Hay una búsqueda de autores buscando lectores. Entonces sí, hay una preocupación, ¿no es cierto?, en ver cómo llego, cómo dije, cómo me recibieron. Así que esa feedback, esa retroalimentación para que el escritor se reoriente, corrija, crezca, en definitiva, creo que es un proceso que hay que ir haciendo. ¿Y usted, con 6 libros publicados, cree que ya le agarró más o menos la mano o cómo va? No lo sé. Me parece que voy a necesitar otros 70 años. Otros 6 más. Claro, como algunos legisladores nuestros suelen decir.